Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos sirvan a todos como herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Este programa investigativo Descubriendo es presentado por nuestro compañero Juan Manuel Pombo, la chica del programa Sonia Silva, Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. Aquí se toman aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada sábado, en vivo y en directo, nos reunimos aquí para ofrecer parte de las investigaciones que esta mesa de trabajo viene adelantando. Es importante aclarar, antes de empezar con nuestra entrega del programa de hoy, que lo que se expone aquí de ninguna manera pretende convertirse en una realidad absoluta, en una verdad absoluta para ustedes. Es una información que simplemente ponemos a su consideración para que la investigue, la compruebe, le agregue su propia búsqueda y saque usted sus propias conclusiones. El tema para hoy en Descubriendo es el misterio de la resurrección. Y vamos a comenzar a partir de hoy a tocar todos esos temas que pues las religiones catalogaron como misterios. El misterio de la resurrección. Al ser misterio, hemos quedado allí quietos sin saber realmente qué significan estos acontecimientos que son un legado para esta humanidad. Ahora, no quiere decir tampoco que nosotros aquí vayamos a ser pues quienes tienen la verdad absoluta y decir qué significa el misterio. Vamos a hacer un análisis del tema de qué es la resurrección y de esa forma entonces dar nuestra visión de acuerdo a este tema. Saludo a Juan Manuel. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Neil, aquí dispuesto ya a arrancar con este tema y un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias por estar aquí. Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, Neil. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están mis compañeros de mesa? A ver, les quiero escuchar hoy listicos, que los veo aquí con bastante energía y espero que también nuestros oyentes se encuentren allí también con mucha energía dispuestos a recibir esto. Claro, y Salim Hasir. Buenas Neil, muy buenas a nuestros oyentes y aquí dispuestos a tocar este tema que tantas veces ha sido anunciado, hablado y que se ha comprendido muy poco. Esto pues gracias a las religiones que nos han dado la información cortada por la mitad. Bueno, hay una cosa que es evidente. El tema que vamos a tocar hoy es trascendental. Es sumamente importante para la humanidad descubrir o atreverse a descubrir, como se llama nuestro programa, qué es el misterio de la resurrección, de qué se trató todo esto. Así que también los invitamos a ustedes a opinar en el chat. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué saben? ¿Qué creen ustedes al respecto de la resurrección? Ya saludamos aquí a Jenny Mesa, que está desde Morales en Bolívar. También está Alex Morales, que está en Bogotá. Fíjate, qué coincidencia. Jenny Mesa está en Morales, Bolívar, y nos escribe Alex Morales, que está en Bogotá. Ahí está el chat abierto para ustedes, para que opinen en el tema de la resurrección. Ya volvemos.
¿De acuerdo? Y regresamos aquí con ustedes en Descubriendo. Buscando en la enciclopedia el misterio de la resurrección, ¿no? Misterio, ¿qué es un misterio? Se define como misterio algo muy difícil de entender, y de verdad que lo ha sido, ¿no? Nosotros hemos querido que nos expliquen bien qué es la resurrección, y la respuesta es, no, es un misterio. Es algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto de que está, ¿no? O por pertenecer a algún arcano. Eso es lo que define el diccionario de lo que es la palabra misterio. Y definitivamente la resurrección, de acuerdo a lo que nos han enseñado, se ajusta a esto, ¿no? No comprendemos realmente qué es la resurrección. No sabemos si es un proceso real, si es una fábula, si son símbolos, en fin. Pero vayamos entonces y miremos el documento bíblico que nos dice, que nos habla de eso, del momento de la resurrección. Y efectivamente quien nos habló de la resurrección, o quien vivió la resurrección, fue Jesús. En Juan 20, uno de los evangelios, dice, el primer día de la semana, era el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana saliendo aún oscuro al sepulcro. Aún era oscuro cuando fue al sepulcro donde estaba Jesús. Y vio, esto después de la muerte de él, ¿no? Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, este se refiere a Juan, ¿no? Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. O sea que cuando ella fue a ver, el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enredado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, y que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús les dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, ni tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Rabí, Raboní, ¿qué quiere decir? Maestro. Raboní, ¿qué quiere decir? Maestro. Esto en todo el momento de la resurrección. Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. Eso fue lo que ocurrió exactamente. Resulta que en ese momento, hace 2000 años, fueron a buscar a Jesús en el sepulcro donde había sido llevado, y el cuerpo no estaba. Y todo este drama que ustedes acaban de escuchar fue cuando surgió pues todo el revuelo de que Jesús había resucitado. Bien, ya teniendo en cuenta dónde se define en los evangelios, ¿qué es la resurrección, Salim? Bueno, la resurrección, según pues la definición que encontramos, el término resurrección viene del sustantivo latino resurrecto, derivado del verbo resurgo, levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Hace referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida. Sea considerado un mito, una idea o un hecho, la resurrección constituye un símbolo
de la trascendencia que se relaciona en parte con la creencia ya presente en pueblos de la antigüedad en la posibilidad de una vida después de la muerte. En esta corta definición, pues de entrada vemos que el tema de la resurrección no se toma tanto como un hecho, sino como una creencia, como un mito, como algo que está, como tú decías al principio, relacionado con un misterio y de que no se puede saber. Además, el vocablo resurrección termina por asumir que el cristianismo, en su acepción por la antonomasia, la resurrección de Jesucristo resultante de la experiencia de la Pascua, de la cual sigue por extensión la resurrección de los hombres. Este punto debatido desde las primeras comunidades seguidoras de Jesús de Nazaret hasta nuestros días es sin dudas el centro y piedra angular de la fe cristiana, tal como lo expresó Pablo de Tarso, ¿no? En 1 Corintios 15:14, cuando dice que si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación y vacía también nuestra fe. Bien, eso determina algo, ¿no? Que la predicación, que el mensaje de Jesús, que la venida de Jesús por primera vez en la tierra, se centra justamente en el misterio de la resurrección. En torno a eso, Jesús deja su mensaje muy cristalino para esta humanidad. Pero bueno, se ha constituido en un misterio, de tal forma que esa intención de Jesús al llegar a la tierra y vivir y morir y resucitar, pues siendo un misterio no la hemos aprovechado. No hemos aprovechado la venida de Él si estaba centrado en la resurrección. Sonia. Bueno, pero también tenemos que hablar de la resurrección como normalmente nosotros nos las comentan, y es la resurrección desde el punto de vista católico. Sabemos que para los católicos la resurrección se encuentra inmersa dentro de los misterios de fe. Entonces, para poder hablar sobre la resurrección como un misterio de fe, tendríamos entonces que saber qué es un misterio de fe. Y tenemos que decir que ese misterio de fe precisamente es un misterio porque, bueno, según lo comentan los católicos y la investigación que encontramos, según el primer concilio del Vaticano que existió, dieron la siguiente definición a tal misterio, o a los misterios de fe, dijeron. En general, los misterios. Los misterios de fe, exacto. Los misterios de fe son superiores al entendimiento humano, pero no contrarios a la razón, es decir, no son imposibles y absurdos. Debemos creerlos porque han sido revelados por Dios. Debemos creerlos porque han sido revelados por Dios, y Dios no enseña falsedades, pero no dan mayores explicaciones sobre el proceso de la resurrección, ni lo enseñan, ni lo llevan a que las personas lo vivifiquen. En ese entonces, o a partir de ese momento, la resurrección de Jesús fue algo propio de Jesús. De ninguna manera ninguno, pues, de nosotros podría hacer tal prodigio. Bueno, en este caso, apartando pues un poco la religión de todo, les puedo decir de que estas enseñanzas, pues toda la vida de Jesús, todo el momento en el que Él estuvo aquí en la tierra, estuvo permanentemente enseñándonos cosas y mostrándonos cosas que de verdad nosotros podemos hacer, y sin embargo, con todo el ejemplo que Él nos ha dado, nosotros lo hemos vuelto un misterio todo eso. La resurrección, también muchas cosas del Espíritu, muchas vivencias del Espíritu que Él, con el ejemplo de cómo es que se le dice, milagros. Uh-huh. O sea, esos milagros que Él hacía, nosotros en algún dado caso lo podemos hacer porque, pues, siguiendo las enseñanzas de Él, lo podemos hacer. Entonces no convirtamos en misterio algo, pues, que el Maestro nos los ha enseñado. Bien, entonces podríamos decir que una información queda en misterio cuando no se revela, cuando no se enseña, cuando no se descifra, cuando no se desmenuza, cuando no se incita a comprenderla, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que quienes se han encargado a nivel mundial de generar la explicación a esos misterios es, en principio, la Iglesia Católica, de tal forma que ella lo guardó así como misterio. Y que, o sea, con lo que estamos examinando aquí, observamos que cuando ellos nos dicen que
eso pertenece a Dios y ha sido revelado por Dios y Dios no enseña falsedades, nos está diciendo, ese es de Dios, hombre, no siga molestando, no siga para adelante. Ya le dijimos que eso es un misterio y como tal usted no debe puede quedar acceder. así. Exacto, nos dan un par enseguida. Como esto es prohibido, nos están diciendo, es prohibido. Entonces, más adelante, dentro de ese concilio, se también determinaron de que ese misterio se tiene como misterio, pero ¿por qué? Por un acto de humildad que debe hacer el ser humano frente a lo potentoso y grande que es el Señor, o sea, según lo que ellos comentan, frente a nosotros los humanos. Entonces, es decir, que dentro de nuestro entendimiento no puede caber tal misterio por lo limitado que somos, o sea, Claro. según lo que ellos manifiestan aquí. Muy bien, saludamos a los oyentes. Está Cindy Morales, que está en el departamento del Valle, en Hanmundí. También está Ricky, desde Maryland, en los Estados Unidos. Edison, desde Antioquia, en Medellín. Y Albeiro, nuestro compañero, dice, la resurrección de Jesús fue para los apóstoles un paso hacia adelante y no un regreso. Más aún, ni siquiera la entendieron como una continuación sin límites de la vida presente. Fue para ellos faltó otra parte del mensaje que llega. Una viva superación de la muerte y del reino de la necesidad para entrar en el reino de la libertad. Del mismo documento que tú tienes, ¿no? Sí. Bueno, justamente. Hay otra cosa que quisiéramos resaltar, de acuerdo a la definición que entregó nuestro compañero Salim, es que la resurrección es la posibilidad que nos mostró Jesús de después morir, ese mismo cuerpo se levante, ¿verdad? Es renacer después de la muerte, pero en ese mismo cuerpo. Porque hay otro concepto que es el tema de la reencarnación, que es volver a tomar un cuerpo, otro cuerpo, ¿verdad? Que pues no son las mismas cosas, ni resurrección es una cosa y la reencarnación es otra. Es el proceso que enseña Jesús de cómo debemos levantarnos de la muerte. Sí, en la definición que comentaba ahorita dice que la palabra en la definición decía que es volver a levantarse. Pues de una situación que yo estaba antes a una nueva. Bien, entonces... Bueno, y creer en la resurrección es afirmar que alguien de nuestra historia está lleno de vida, para siempre. Creer que el Cristo está vivo es plantear para cada hombre el sentido de la vida, pero creer en la resurrección es aún más, es experimentar ya en lo secreto de nuestro corazón que en Cristo hemos vencido a las fuerzas de la muerte, aun cuando sigan apareciéndose. Bien, entonces lo que nos entrega aquí Juan Manuel nos da siempre la impresión, nos deja la impresión de que el tema de la resurrección es un tema religioso. Siempre es asociado la resurrección con religión. Entonces, obviamente, cuando de pronto alguien inadvertidamente escucha que se está hablando de la resurrección, podrá decir, no, estos son religiosos. Y que, ojo, siempre, por lo menos en la Iglesia Católica, te lo recalcan cada día. Es más, ustedes saben el credo católico, ¿cierto? Sí. Y dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la resurrección de la carne. Ajá, entonces ahí cabe el misterio. Creo en la resurrección de la carne, pero es un creo sin sustento, sencillamente una fe ciega del cual beben las personas que se encuentran allí adoctrinadas. Sí, eso es porque básicamente, o sea, la base de la fe cristiana, pues evangélicos, católicos, es precisamente la resurrección. Ellos basan su fe en eso, porque ellos dicen que esa fue la obra redentora de Jesucristo para limpiar los pecados del mundo con ese sacrificio, como lo llaman ellos. Incluso en el catecismo de la Iglesia Católica es una de las bases, ¿no? Por ejemplo, en el catecismo 989 dice: creemos firmemente y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y que vive para siempre, igualmente después los justos de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día como la suya. Nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Bien, entonces hay otra creencia que se desprende de lo que estás diciendo, y es que en el tiempo final la gente se levantará de los sepulcros. De las tumbas, sí, eso. Se levantará de las tumbas. Esa es una creencia religiosa. Ellos lo toman literal. Ok, también nos llama la atención una cita que es la de Mateo 27:52, que muy poco se explica en las religiones. Dice así: y muchos cuerpos de santos que habían dormido,
se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, de Jesús, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Este versículo nos deja claridad que en el mismo momento en que Jesús resucitó, no solo lo hizo él, sino que lo hicieron otras personas en el mismo momento. Repito, Mateo 27, 52, 53. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, esta palabra nos dice que estaban muertos, sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, primero lo vino haciendo Jesús, vinieron a la ciudad, es decir, que esos muertos de esta cita salieron de los sepulcros, llegaron a la ciudad y aparecieron a muchos. ¿Por qué llama la atención? Suena porque fantasmal. generalmente se tiene la creencia muy férrea de que el único que ha podido resucitar fue Jesús. Sin embargo, la iglesia no explica lo que está señalando esta cita. Podríamos entonces inmediatamente darnos cuenta que el proceso de resurrección, o esto que ya han llamado misterio, fue algo que Jesús trajo a la humanidad para entregárselo a la humanidad como un derecho, como una acción para renacer. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense entonces la impresión de esa gente cuando vio llegar a los que ya pensaron que estaban muertos. Y eso que tú dices es cierto, porque cuando uno lee los evangelios, Jesús no fue el único que resucitó. Recordemos a Lázaro, o por ejemplo en Lucas 7 del 11 al 17, la hija de la viuda de Naín. Cuando él llega a la casa y le dicen, no, que él dice, la niña no está muerta, está durmiendo. Y él entra al cuarto y le dice a la niña que se levante y sale con la niña. Claro, cosa que le generó a Jesús ahí una situación incómoda, porque cuando él dijo eso, que estaba dormida, se molestaron los claro. familiares de la niña, porque pues estaba muerta, apenas ¿no? normal. Y él llegar a decir, no, ya no está muerta, está dormida. Entonces generó cierto conflicto allí, que dejó una enseñanza, ¿no? Que dejó una enseñanza. Pero bueno, todo esto nos está llevando, estimados oyentes, a la necesidad. Es decir, si estos versículos hablan de que no solo fue Jesús, sino que otras personas de la época también experimentaron la resurrección, quiere decir que es una condición que el ser humano puede realizar. Exacto. Y como es un misterio, por lo que nos ha dicho la Iglesia Católica y las iglesias hijas, que son las protestantes, pues no hemos descubierto. Y si Jesús vino al planeta, dentro de uno de sus grandes propósitos fue a entregarnos el misterio de la resurrección, pues no lo hemos aprovechado. Seguimos muriendo tontamente sin resucitar. O sea que hay hoy una primera gran conclusión, compañeros de mesa, y es que la resurrección no ha sido de un único, en este caso Jesús el Cristo, sino que Él fue en quien vimos el ejemplo para que todos lo sigamos, ¿cierto? Porque recordemos también otra cita donde le dice, Señor, pero ¿cómo puedes hacer tú todos estos milagros? Y Él le dice, pero ¿por qué se asombran de todo esto? Si esto y más podrán hacer ustedes. Entonces es allí donde Él manifiesta y aclara también la condición de nosotros como seres humanos, pero también como hijos del Padre. Sí, exactamente. Estas enseñanzas que nos vino mostrando Jesús para que la humanidad tomara ejemplo de su mensaje, de todo lo que Él nos vino pues a dar, ha sido manipulado y yo diría que robado por las iglesias cristianas, que no le permiten al hombre llegar a eso, a lo que verdaderamente Jesús nos quiso decir. Entonces ellos toman la imagen de Jesús, su mensaje, y se lo robaron, o sea, lo tienen ahí como su gallinita a hacer huevos de oro, porque claro, con eso obtienen un gran saludamos a Ángel, un saludo y felicitaciones a todos. Él dice que está desde los Andes, una de las tierras del cóndor en Venezuela, desde los Andes. Un saludo y un fuerte abrazo para Ángel. También llegó Gerardo Alviares, muy buenas, saludo a todos los de la mesa de trabajo. Cindy Morales dice, hace una pregunta Cindy, por eso se dará los estados de catalepsia. Ok, vamos a ver entonces, vamos a hacer una pausa musical, precisamente de una canción que está relacionada con Jesús, de Facundo Cabral, que nos inspira a esa segunda venida. Pero
vamos a entrar, después de la pausa, estimados oyentes, no se muevan, quédense allí, al misterio como tal, de lo que hemos descubierto nosotros y compartir con ustedes qué es el misterio de la resurrección. Bueno, esta canción es bastante llamativa, ¿no? Nos hace reflexionar sobre esa venida, sobre esa segunda venida. Estamos esperándola en carros y bolas de fuego esplendorosa, y pues la segunda venida puede estar muy cerca a nosotros y no nos hemos dado cuenta. Pues, sencillamente por eso, porque pues se han tomado muchas cosas que enseñó Jesús y se ha transmitido como un misterio, como algo grandioso. Bueno, vamos a seguir entonces en este momento con el tema de la resurrección. Dice Albeiro acá: ¿quién resucitará? Todas las personas que han muerto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Eso está en Juan 5, 28, 29. Es el aporte que hace Albeiro en el chat de nuestra emisora. Usted también puede opinar. Bueno, vamos al tema de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Primero vamos a aclarar que la resurrección la podemos enfocar en dos puntos, en dos estados muy bien definidos. El primero es tomar las enseñanzas que están relacionadas con la resurrección de Jesús desde el punto de vista espiritual. Y la otra es la resurrección como tal, o sea, que un cuerpo muerto se levante. Los dos procesos los enseña Jesús. Jesús nos enseña que el proceso de resurrección espiritual es muy sencillo. Y si buscamos la definición, es volver de la vida después de la muerte. Voy a tomar un ejemplo de algo que le dijo él a Nicodemo para que entendamos que él nos dio las enseñanzas espirituales para la resurrección. Él le dijo a Nicodemo que debía volver a nacer. Debía entrar al vientre de su madre y volver a nacer. Pero la pregunta es, ¿qué se necesita para volver a nacer? ¿O cuál es la condición que se debe generar para volver a nacer? ¿Cómo? Morir. De acuerdo. Entonces, si le aplicamos a esa sencilla lógica la definición que dimos de resurrección, en ese mensaje Jesús le estaba diciendo que en la medida en que nosotros renovemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir y de percibir una nueva conciencia, ese efecto se llama renacer, volver a la vida real y morir a la vida que nos estaba destruyendo. Ese proceso espiritual de avance Jesús le llamó resurrección. De tal forma que los oyentes, que las personas en este planeta entero, cuando comiencen al despertar de la conciencia, a enterarse de las cosas que no están funcionando acorde a la ley original, se arrepientan de eso en el sentido de darse cuenta que no está bien y corregir, ese proceso, todo ese tiempo, ese mirar, ese observar y corregir es resurrección. Acuérdese que él también dijo, voy a buscarlo aquí en la Biblia mientras nuestros compañeros le van a seguir agregando. Bueno, esto que estabas tú hablando ahora sobre la resurrección espiritual en este caso, de ese cambio de conciencia, eso me hace recordar cuando Jesús iba caminando con los apóstoles hacia Jerusalén y uno de ellos le dice, mira Señor, allá hay un entierro, y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué nos dice Jesús ahí? Que en ese momento esa gente y ahora en general la humanidad, hablando en términos espirituales, nosotros estamos muertos, o sea, para las leyes eternas, porque si partimos de la base que para que este cuerpo físico se mueva necesita un espíritu, porque sin el espíritu pues estamos muertos. Entonces la vida real que dice Neil que nosotros vamos a trascender es una vida espiritual, pero no la espiritualidad que nos venden en las religiones. Sí, la tonta espiritualidad. Exactamente, porque entraríamos en el mismo juego. Es una... Podríamos tomar como ejemplo lo que nos enseñó Jesús, ¿no? De amarnos unos a los otros, o sea, todo lo contrario que nosotros vemos, por ejemplo, en los noticieros todos los días. Entonces, en esa medida, el hombre estaría resucitando en espíritu, estaría cambiando su forma de pensar, su forma de actuar con los vicios o cualquier cosa que tenía antes, y estaría ya creciendo, ascendiendo en espíritu, renaciendo otra vez hacia la creación. Así es. Miren, aquí están las citas. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Está hablando de dos tipos de vidas
que se contraponen, ¿no? Que hay que dejar una para tomar otra. Entonces, ¿cuál es la vida que debemos dejar? Es la reflexión que debemos hacer. Hay otra que está en Mateo 16:25 que dice: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál es la vida que hay que perder? O sea, dejar atrás. La materialista. Esa que nos está destruyendo. Todo eso. Entonces, eso significa que a esa vida hay que morir. Porque en las definiciones que entregamos al iniciar el programa, se trataba de eso, de que tuviésemos las bases para entender qué es resurrección. Resucitar es morir y volver a la vida. Ahora, cuando se muera esa vida, a la que nosotros siempre hemos considerado que es la real, la que pues nos venden por la que entra por los sentidos que creemos que es la vida. Desde que nacimos, la que tenemos. Con las diferentes creencias, los mitos que existen, las limitaciones que nos enseñan, los poderes que nos gobiernan, incluso, que son fueras amistades que de pronto nos perjudiquen, cualquier cosa que a nosotros, al encontrar sentido a las palabras de Jesús, vemos que nos atrasa. Esa es la vida que tú hablas. Sí, Jesús dijo que esa vida hay que aborrecerla. Exactamente. Hay que morir a ella, y inmediatamente que eso ocurre, uno busca una nueva vida. Ese proceso de morir a una anterior y volver a nacer, volvemos y repetimos porque queremos hacerlo muy sencillo para quitarle el misterio. Y eso, apenas estamos tocando la resurrección desde el punto de vista espiritual. No hemos tocado aún desde el punto de vista físico. Sí. Porque escuchen bien, el tema de la resurrección es físico también. ¿Qué quiere decir? Que un cuerpo cuando muere tiene la condición para levantarse nuevamente. Y hay muchos casos que vamos a estar tocando en el programa para que pues ustedes lo asuman. También me gustaría pues anotar una cita, nombrarla, que es la de Juan 11:25, el apóstol amado. Él habla dice, el Cristo manifestó: yo soy la resurrección y la vida. El que vive en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Que nuevamente confirma lo que estábamos hablando acá. Ahora, pensemos en la fábula de el lobo que se creía oveja, porque nació entre las ovejas, pero realmente era un lobo. Cuando transcurrió su vida y pasó entre las ovejas, él tenía todos los gestos, hacía todo el comportamiento de una ovejita. Pero ¿qué pasa? Que llegó alguien similar a él y le dijo: tú eres un lobo, no eres una oveja, tú comes esas ovejitas que están ahí junto de ti. Y él comenzó a dudar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros, para pues hacer el parangón con nuestras vidas, nosotros nos pasa así como esos lobos o como ese animalito. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros tenemos una condición y un origen que, si vemos que, si bien es cierto, nosotros nos mantenemos muertos en la medida en que no reconocemos ese origen y quiénes somos. ¿Por qué? Porque en ese caso ese lobo moría día tras día, porque no era quien él debía ser, ¿verdad? Porque no se manifestaba tal cual era, sino que era una cosa que le habían inventado, una cosa en la que él había crecido. Una irrealidad. Una irrealidad, exacto. Entonces, ¿en qué clase de realidad estamos? ¿Será que sí somos lo que creemos que somos o vivimos en el campo en que debemos estar? Ok, bueno, una parte fundamental para esa transformación, ese cambio que nosotros tenemos que tener en nosotros, es empezar primero a cuestionarse. El pensamiento juega un papel muy importante pues en todo lo que a nosotros nos mantiene sometidos. Si nosotros no nos empezamos a cuestionar y a indagar sobre las cosas, sobre las enseñanzas que se nos han dejado, para nosotros pues subir el ascenso espiritual que nos dijo Jesús, pues nosotros nos vamos a quedar ahí estancados. Lo más importante de nosotros es despertar el pensamiento y entrar en conciencia de qué es lo que nosotros estamos viviendo, cómo estamos actuando y qué es lo necesario para que nosotros dejemos atrás pues eso material, el egocentrismo y todo aquello que nos atrasa, para nosotros entrar firmemente en lo que pues se nos pide, en lo que es el proceso de verdad de resucitación en nosotros. Claro. Así que en otra cita, Marcos 8:35, se reafirma lo que venía enseñando Jesús: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí,
y del Evangelio la salvará. Así que se está hablando de que la verdadera vida, la vida la vida real, como la hemos venido definiendo aquí, se sujeta a la aplicación de un conocimiento entregado por Jesús, y no solamente por Jesús, porque tenemos que reconocer que el mensaje de Jesús, la enseñanza de vida de Jesús, también estuvo presente en otros lugares y tiempos. Sí. Por ejemplo, en Oriente sabemos que muchos gurúes enseñaron también el mismo conocimiento de conciencia que se estableció ya después, mucho tiempo, con la venida de Jesús. O acá en las tierras americanas, nuestros antepasados fueron dirigidos por personas que también les enseñaron ese principio de vida, de respeto a la vida y de conciencia, que fue el que enseñó Jesús. Así que no podemos esperar estar muertos físicamente para querer resucitar, si primero no ejercitamos y cambiamos la vida a la vida actual. Sí, hay que primero resucitar en espíritu, hacer ese cambio, porque ese versículo que tú leías ahora a mí me gusta mucho, sobre el de que ame su vida la perderá. Y eso tiene, o sea, tiene algo bastante, o sea, profundo ahí, porque cuando yo lo leo yo pienso, bueno, la vida que yo tengo ahora, lo que vemos todos a nuestro alrededor, todo el sistema, todo eso que nos ha gobernado y en muchos casos pues nos ha perjudicado, eso es lo que dice Jesús ahí, que esa vida la vamos a perder. Pero ¿cómo así que la vamos a perder? Porque uno piensa, mierda, entonces me voy a morir. No. Cuando Jesús anunciaba su segunda venida, precisamente era también el fin de eso que ha sometido a la humanidad. Entonces, si nosotros estamos aferrados a esa vida, que no la queremos perder, pues nos vamos a ir con ella también, ¿no? Y que dice que el que la pierda por causa mía la volverá a tomar para vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso ahí? Hombre, despréndete de eso, que no es la vida real, busca tu verdadera esencia y de esa forma vas a vivir, o sea, vas a poder ascender en espíritu. Claro, esa es la resurrección, esa es parte de la resurrección espiritual. Vamos a la resurrección física, esa que pues nos parece realmente un misterio, porque si hablamos de la espiritual tiene una lógica y es muy fácil de comprender, pero cuando hablamos de que el cuerpo se levante, ahí sí, entonces la vemos ya como un mito, una cosa. Dice, al pasar la etapa de muerte, eso es cuando lo bajan de la cruz a Jesús, Jesús ya había procesado dentro de su cuerpo la transmutación. Escuche bien, estimado oyente, estos términos. Transmutar, que es más o menos una especie de efusión, un río de energía cristalina, que en otros casos, si una persona extraña se acerca a este prodigio, en ese momento puede resultar quemada superficialmente por la alta emisión de neutrones emanada del propio cuerpo que está haciendo esta mutación. Esto fue lo que evidentemente nos quedó claro cuando María Magdalena intenta tocar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dijo? No me toques, todavía no he ascendido a mi Padre. Estaba en ese proceso de transmutación. Era un proceso físico real que María Magdalena pudo ver en sus ojos. No se está hablando en este momento de algo pues hipotético. Claro está que también esos símbolos y también eso que vivió Jesús y que mostró Jesús y que María fue testigo, también lo podemos interpretar simbólicamente, ¿verdad? En ese momento de la transmutación, donde el cuerpo cambia de ubicación energética, entonces desaparece por esa disolución de protones y neutrones, ¿no? Desaparece del tiempo, del espacio por un tiempo. Por eso fue que cuando María llega al sepulcro, él no estaba. Estaba en ese proceso donde la disolución de protones desapareció el cuerpo. Y luego se condensa, como dice, esto fue provocado por la disolución de los protones electrónicos que causan a su vez una radiación luminosa. Y por ende, estimado oyente, un cambio molecular que fue integrado al espíritu, y esto fue lo que Jesús llamó resurrección. Entonces la definición que la de descubriendo, de acuerdo a nuestras propias investigaciones, es que el cambio molecular, desmaterializar nuestro cuerpo, hacerlo más luz, más fotónico, es lo que Jesús llamó resurrección. Ese cuerpo físico de Jesús hizo un proceso de transmutación y después el cuerpo que se desmaterializa emite una luminofulgurancia, un brillo, una luz. Ese cuerpo es lo que normalmente en las iglesias religiosas se nos enseñó que es el cuerpo glorioso.
¿Qué fue el cuerpo glorioso? Entonces, el cuerpo desmaterializado en luminofulgurancia que se dio después del estado de materia densa a formas más lumínicas, que fue con la que posteriormente, estimado oyente, se presentó Jesús ante sus discípulos. Que por eso no lo reconocían. Claro, porque imagínate la condición, esa luminofulgurancia que manifestó Jesús ante los ojos de sus discípulos, que tenían una imagen diferente, obviamente, de lo que era él. Y además él rompiendo con todos esos paradigmas que pues tenían en aquella época y todavía los tenemos, de que esa persona resucite. O sea, es difícil reconocer, ponle tú que, no sé, se te muera un pariente, un familiar y lo veas resucitado. O sea, es muy difícil entender eso, pero es ahí cuando se nos despierta, ponle la condición para asumir eso y pues plantearlo como una verdad, como una enseñanza que nosotros asimismo tenemos que reconocerla y aplicarla. Pero fíjense que esa resurrección se puede lograr poco a poco en el cuerpo, porque, no sé si a ustedes no les han pasado, compañeros de mesa y a nuestros queridos oyentes, cuando nosotros nos sentimos tranquilos, en paz, cuando nos encontramos equilibrados dentro de lo que nosotros llamamos nuestros 7 chakras, ¿verdad? O los 7 logosoles. ¿Cómo se refleja en esa persona eso que está sintiendo y que está viviendo su espíritu? Entonces esa persona se ve diferente, se ve con una luminosidad fuerte, se ve hermosa. Entonces vemos cómo allí se va manifestando el crecimiento espiritual a través de su cuerpo. Allí experimenta o no experimenta una resurrección. Claro que sí. Claro, eso yo lo quería tocar, porque ahora que Neil hablaba de los símbolos, cuando dice ahí en lo que leyó Neil, de que el cuerpo pasa de una forma densa a una forma más lumínica, más liviana, es eso precisamente que está diciendo Sonia. Cuando nosotros tenemos emociones negativas que nos perjudican, tenemos una alimentación, estoy hablando del cuerpo físico, alimentación pues no adecuada, muy poco natural, este cuerpo se vuelve muy pesado, muy denso, muy, no sé, tiene un aspecto totalmente diferente al de una persona que tú lo ves equilibrado, tranquilo. Ahora, esa densidad no tiene que ver con que sea obeso, ¿no? No estoy hablando de eso. Sí, porque se puede creer de que Sí, ser claro. pesado Sí. quiere decir de obesidad. No, usted puede ser livianito, pero sus moléculas están densas. Están densas. ¿Densas en qué sentido? Pues lo que tú decías del cuerpo físico y su maltrato, pero también las emociones y los pensamientos dañinos que se guardan como capas velo en cada cuerpo celular. Y eso se hace densa somatiza. la célula. Se Se vuelve somatiza. más denso. Entonces cuando ya uno ve una persona que es un poco más tranquila, no, pues está mucho más equilibrada en la alimentación y en esas emociones que dice Neil, uno siente y ve la energía que irradia esa persona. Es totalmente, o sea, te sientes tú en paz, tranquilo, y esa persona irradia esa energía, ¿no? Que es lo que, ahora que leía Neil, lo que irradiaba Jesús, esa luminofulgurancia. Qué palabra difícil. Entonces es lo mismo llevándolo a un plano pues más físico, ¿no? más palpable. Claro, mira, hay otra parte que, siguiendo con la resurrección del cuerpo físico, porque aquí supimos, por la cita de Mateo 27:52, de que fueron otros hombres también los que han resucitado. Resulta que quien logra esta mutación, o los que logran esta mutación, son los que pueden realizar ese viaje en el túnel. O sea, recuerdan el tema del famoso túnel, donde las personas, pues ya por muchas evidencias y pruebas de personas que han ido y que han regresado, solo quien entre por ese túnel, que es un túnel de memoria temporal, de la memoria de vida de nosotros, en ese momento no se pierda la conciencia, ¿no? Así como que cuando vamos transitando ese túnel de luz y de tiniebla, debemos ir revisando en ese momento de la muerte cada uno de nuestros actos, grabados en esa memoria de vida, conscientemente, ¿no? Y gobernar esa memoria que en ese momento tenemos mientras vamos penetrando ese pasillo de penumbra y luz. Penumbra porque pues tenemos muchas acciones grabadas allí que no son conforme a la luz, y de luz porque justamente también hemos grabado en algún momento esto. Así que es indispensable que para lograr la transmutación tras el momento de la muerte se pueda, ojo, aquí estamos hablando de principios teóricos que hemos investigado y que hemos sumado para poder entregar esta visión.
porque quien podría hablar de manera concreta de esto es alguien que haya muerto y haya vuelto, ¿no? Claro. ¿Verdad? Aquí estamos sacando conclusiones acorde a la enseñanza de Jesús y muchos otros experiencias de vida que nos han dicho y nos han hablado de este túnel. Si no perdemos la conciencia en este momento, podemos organizar esa memoria y volver a vivir. Ahora, antes o fuera de micrófonos estábamos diciendo de que se han visto muchas situaciones, estimados oyentes, donde personas, después que su cuerpo cesó su actividad física, su actividad cerebral o su actividad cardíaca, y ya ha mostrado clínicamente muerto, después de un tiempo se levanta, toma y regresa a la vida. Si le ajustamos a ese proceso que estamos definiendo, que se ha mostrado en muchas partes del mundo, la definición de resurrección, ¿acaso eso no es resurrección? ¿Acaso no es que un cuerpo después de cesar y entra al túnel y regresa? Ese es el proceso de resurrección que muchos hombres después de Jesús han vivido y han explicado y han dicho. Hay un caso muy sonado de un estadounidense, de él se hizo una película que se llama Salvado por la Luz. Este joven, él fue militar, y él en un proceso fue alcanzado por un rayo en su casa mientras contestaba una llamada telefónica, fue llevado al hospital y clínicamente fue diagnosticado como muerto. Uh-huh. Luego de un tiempo, ahí en el hospital, él volvió a la vida. Y de allí se dice salvado por la luz. Y él narra en sus libros y en sus conferencias de que él regresa porque estando en el túnel, él vio su memoria de vida. Estaba consciente y regresa entonces ya con otra condición, porque pues bastante duro que fue este hombre antes de ese suceso. Fue militar, era bastante odiado por sus vecinos, por cierto. Y la película lo narra bien, sus libros también. Así que estos son los casos que nos dicen que la resurrección es posible. Otro que decía Juan Manuel es que se ha detectado, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, hay personas que han sido enterradas y que después de mucho tiempo se sacan esos ataúdes y se ve en la parte superior del ataúd, en la tapa, las uñas del que fue enterrado. Así que ha habido más de uno que fue enterrado muerto, porque no es que no estuviese muerto, estuvo muerto y que estando allí en el ataúd regresó, resucitó, ¿verdad? Pero eso debe ser antes de la desintegración del cuerpo, porque una vez desintegrado el cuerpo ya ahí sí no hay resurrección posible. Claro, ¿verdad? Ahora, la oyente Cindy habla de la catalepsia. Tú estabas ahorita comentando sí, eso. La catalepsia, estimado oyente, es una enfermedad donde a la persona, cuando le están haciendo el diagnóstico, no le pueden detectar los signos vitales porque son demasiado leves, o sea, demasiado leves que los aparatos especializados en eso no lo detectan, entonces la declaran como muerta. Pero esto también, como decían Neil ahora, también se puede, pues, pensar que es el caso de resurrección. Hay una enfermedad que ya está totalmente certificada, que es catalepsia, que se ha podido comprobar, y hay otros casos que la ciencia y la medicina sí dice cómo volvió, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Exactamente. Ahora que tú hablas del túnel, Neil, sobre que, pues, saco la conclusión yo que entonces uno al momento de morir debe ser consciente que está muriendo, de que estoy muerto. Exacto, sí. Entonces, eso es lo que sucede, es que el mismo temor a la muerte, que es un temor muy arraigado en la memoria temporal, en la memoria, o sea, en toda nuestra memoria, el miedo más jodido que tenemos es la muerte. Está tan grabado que en el momento que está ocurriendo perdemos la conciencia. Creemos estar muertos, definitivamente. Pero entonces se trata de entender qué sucede en el momento de la muerte. Eso es a lo que estamos llamados. Para que en ese proceso nosotros podamos decidir si irnos o quedarnos, que es lo que se nos ha dicho por mucho tiempo. Y que fíjense, ya se ha comprobado pues en diferentes experimentos que han hecho con personas, pues con el polígrafo y demás, a ver si dicen verdad o no. En efecto, las personas han estado muertas, pero han quedado sin signos vitales, pero muestran precisamente, ya se muestran en un valle donde se encuentran con personas que ya han fallecido de sus familias, amigos cercanos o luces, determinan o dicen que existe un túnel, cosas que ya han vivido, y todo pasa en cuestiones de segundos. Para decir, o sea, todo esto para decir de que ya en programas de televisión nos muestran muchísimos casos de esto. Y
han comprobado que esas personas, según esos experimentos que han hecho, han dicho la verdad. O sea, que es más probable que estén diciendo la verdad a que estén mintiendo el resto de las personas. Acá tengo el dato exacto del hombre que ahorita estábamos narrando sobre el proceso de morir y volvió, ¿no? Él se llama, él es apellido Berkeley. El 17 de septiembre de 1975 el autor estaba hablando por el teléfono durante una tormenta. La línea telefónica fue alcanzada por un rayo y despidió miles de voltios de electricidad a su cabeza y su cuerpo. Además, fue de arrojarlo por los aires. Brinkley sufrió un paro cardíaco y murió. Cuando revivió en el depósito de cadáveres, ya estaba en el depósito de cadáveres, 28 minutos más tarde supo que había vivido una historia extraordinaria. Este es el hombre que escribe el libro Salvado por la Luz, Daniel Brinkley. Ahora, esto que estamos hablando, por supuesto, de la resurrección física, pero Claro. ahora quisiera tocar el tema de la espiritual en el sentido del túnel, de que como nosotros, hablando ya del sentido espiritual, debemos ser conscientes de que estamos muertos en el espíritu también, ¿no? Entonces, como de pronto... Estamos respirando, pero realmente estamos exactamente, por eso, muertos en el espíritu. Entonces, ¿cómo así? Yo debo reconocer, pues, por medio de mis acciones, primero reconocer de que sí, de que he obrado mal, he atentado contra este cuerpo, contra estas personas. O sea, mi mal accionar quiere decir que yo he grabado cosas en mi mente, en mis células, que me hacen accionar de esa manera. O sea, no tengo la imagen verdadera de lo que debo hacer. Por ejemplo, si yo soy una persona fumadora y pues muchas personas, porque no tienen la conciencia que los pulmones se nos dieron nada más para respirar. O sea, que si los pulmones cumplen esa ley y yo les meto humo de cigarrillo o cualquier otra cosa, entonces estoy atentando contra esa ley y me estoy alejando de las leyes que rigen este cuerpo, y por lo tanto estoy muerto para esas leyes, ¿no? Porque estoy trayéndole muerte a mi cuerpo. Es decir, Salín, que cuando comienzas a hacer esa reflexión de lo que has hecho, llevándolo a la definición que estábamos dando en símbolos, ese es entrar al túnel. Exactamente. Entrar a tu memoria, lo que has hecho, tu recuerdo. Revisar mis acciones. Revisar tus Y acciones. ahí yo puedo tomar la decisión, ahora que hablamos también de la decisión, de si o cambio o sigo en las mismas. o hago nuevas todas las cosas. O sea, las ajusto los errores que he tenido, o sea, hago una transformación, una resurrección, en este caso espiritual, y vuelvo a la vida. Que ya volver pues a la vida real, a la vida espiritual, y dejo atrás, muero a lo que era yo antes. Ahora, si llevamos también vamos al momento de la muerte, Jesús muere por los poderes, ¿no? Por los poderes que lo asesinan. Él es crucificado en este madero, en esta cruz, y allí hemos entregado aquí en Descubriendo también lo que podría significar esta cruz, estos 4 poderes. El hombre debe morir a esos poderes, como lo hizo Jesús en la cruz. Debe morir a esos poderes, morir a la cruz, morir al poder económico, morir, es decir, en el sentido del poder económico, morir a la avaricia que puede generar en él o en nosotros el tema del poder económico, o morir a la falsa religiosidad que cree en Dios pero que no transforma su vida, morir a ese apasionamiento que puede generar un poder político entre nosotros, que es la corrupción misma. y morir la guerra interna que tenemos, que es el poder militar. Esa muerte inmediatamente te lleva a lo que Jesús nos enseñó que lo llevó después de morir en la cruz, la resurrección. Así es, el primer gran paso que cada uno de nosotros debemos dar es reconocer ese mal que nosotros mismos nos estamos causando por culpa del mismo sistema en que nosotros estamos rodeados permanentemente. Son cosas a veces que se nos ha inculcado hasta inconscientemente por nuestros propios padres, pero es una total inconsciencia porque pues así a ellos también se les enseñó. Entonces nosotros debemos ser lo suficientemente analíticos y con el pensamiento crítico pues para reconocer esos errores, adecuarnos a las verdaderas leyes que nos rigen a nosotros en nuestro cuerpo y en nuestra vida, para así nosotros tomar un accionar y así desenvolvernos bien en lo que nos rige el mundo, de lo que es de verdad. Bien, Claro, y Gerardo. No, continúa. Gerardo Alviares dice: existe un código de la lógica que habla de que la muerte es necesaria para el ascenso espiritual. Es bueno tenerlo en cuenta. Sí, así es. Es un código de la lógica pues que está ahí también para que ustedes los descarguen de la zona de descargas, la lógica de la lógica. Muy cierto lo que dice Gerardo. Albeiro dice: la resurrección según la ciencia del espíritu es la disolución de protones y electrones que causan a su vez una radiación luminosa y por ende
un cambio molecular integrado al espíritu que Jesús llamó resurrección. Hola niños, dice Grelis. Grelis está en sintonía, está saludando a toda la mesa de trabajo de Descubriendo. Un abrazo para Grelis. También Gerardo sigue comentando, dice: según mi punto de vista, el túnel se da porque el alma en el momento de desencarnar pasa por los chakras. Claro, ese es el túnel, los 7 discos memorias. Ahí donde está la memoria del hombre. Los chakras del ser hasta llegar al último que conecta con el universo. Es muy cierto, el túnel es básicamente el viaje por los 7 logosoles o 7 chakras, como le dicen en corrientes orientales, cada espíritu en ese momento de la muerte. Cindy Morales dice, pero entonces lo de Lázaro, que resucita y ya lleva días de muerto, realmente lo de Lázaro fue impresionante, ¿no? Sí, 4 días. 4 días, que también nos representa un símbolo, Cindy, cuando habla de que lleva 4 días de muerto, se está refiriendo también en el símbolo, para desarrollarlo hoy, a las 4 capas velo, que son las capas celulares, que en este momento están llenas pues de ese pensamiento material, lujurioso, envidioso. La célula, con toda esa información de vida, recuerda, Cindy, que todo lo que pensamos y sentimos, el corazón lo sella en cada célula. Allí en esta célula se encuentra un barro, una babosidad de todo este pensamiento. Esas son las capas, esos son los velos que tenía puesto Lázaro. Sí, él salió envuelto en unos velos. En unos velos, sí. Son los mismos, sí, en el símbolo, el mismo símbolo de los velos y capas celulares, para demostrar el símbolo que se vio hace 2000 años, que a pesar de tener nosotros esos 4 capas velo, podemos resucitar. Claro. Es más, Daniel... ¿Cómo lo hizo Lázaro? Sí, así es. Es más, Daniel, dentro de una de sus revelaciones, nos manifiesta: muchos de los que duermen en el país del polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Por perpetua eternidad. Esa es otra Biblia, cambia enseguida los términos. Sí. Mira, te voy a leer, aunque significa lo mismo, lo que dice en la Reina Valera. Ah, ok. Que ese es Daniel 12, ¿no? Sí. Daniel 12, 2 al 3. Déjame buscártelo acá y lo leemos acá conforme a la Biblia. Sí, porque las Biblias que han sufrido tantas según las manipulaciones. traducciones, sí. Sí, Daniel 12, ¿qué? Perdón. Daniel 12 del 2 al 3. Y se cortan unas palabras bastante claves para el Lo dice acá, entendimiento total. y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Sí, eso también es importante tocarlo, porque cuando dice que algunos se despertarán para condenación perpetua y tendrán confusión y ¿qué más es dice? eso? O sea, Vergüenza y confusión. Exacto, hablando en el término espiritual, puede ser que al yo estar pasando por ese túnel, ¿no? Al confrontar las cosas que yo he hecho, puede ser que para mí sea muy difícil dejar eso que me ha tenido atado, y yo prefiera eso. O sea, yo me doy cuenta que estoy muerto, ¿verdad? Al saber toda esta situación. Entonces, al yo conocer eso, puedo entrar en la confusión de si lo cambio o me quedo ahí porque estoy demasiado apegado a eso, no lo puedo dejar. O sea, entro en una confusión, y en esa confusión nos podemos quedar. Sí, no, esos son los que dice acá, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Que era lo que eso se enlaza con el versículo de Marcos que tú decías ahorita, de que aquel que no quiera perder su vida, o sea, que esté atado a eso, la perderá de todas maneras, y aquel que la deje, pues la volverá. Hay algo que pues vemos en estas citas que es bastante común. Se refiere siempre que al final de los tiempos la gente se levantará siendo que sus actos hayan sido buenos o malos, pero al final se levantarán. Y por eso últimamente nosotros hemos visto diferentes casos en donde se van ¿cómo es que se van en contra de la religión, y se van juzgando, y ya se están preguntando, y ya se está dando ese despertar al final de los tiempos? Claro, ahora hay que aclarar también, estimado oyente, que la resurrección de la que estamos hablando no se efectuará jamás en cuerpos o en los cuerpos atiborrados de la ruina de los vicios. Eso es determinante. También si estamos llenos de miedos,
o si estamos llenos de odios, o si estamos llenos de perversidad. Allí nunca habrá resurrección. Y esta verdad nos fue adelantada muchas veces por el apóstol Santiago, ¿no? Cuando él dijo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Ahí está claro, ¿no? Cuando nosotros dejamos con concupiscencia, cuando permitimos que el pensamiento dañino invada nuestro ser y toque y dañe a los demás, en nosotros no habrá un proceso de vida, sino lo contrario, el proceso de la muerte. Así que la muerte es la negación al derecho original y firme que tiene esta humanidad de la vida. Es negar la vida. Esa es la muerte. Simplemente es negarse a lo que originalmente por herencia tenemos, que es vida. Recuerden que el principio de nosotros es el verbo. En Juan 1 dice que el principio de todas las cosas es el verbo, y dice que el verbo es la luz, la vida. Y oponerse a eso justamente es querer la muerte. En 1 Corintios 15:32 se nos dice también algo que nos hace reflexionar. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así es. Así que esto es muy claro. Si los muertos no resucitan, señores, no hagamos ni descubriendo, no hagamos radios de conciencia, no hagamos ningún proceso que intente elevar nuestros espíritus, porque mañana todo el mundo pela el monco, como decimos. Mejor acá. dicho, hagamos todo lo malo y pásenla bueno. Claro, porque... exacto. Sí. Exacto. Pórtense Entonces, mal para pasarla bien. aquí Pablo de Tarso, porque aquí el que habla es Pablo de Tarso, 1 Corintios 15:32, está diciendo que el principio del mensaje de Jesús es la resurrección. Ese es el fundamento. Entonces, la esperanza. ¿por qué, si el fundamento del mensaje de Jesús es la resurrección, por qué en las iglesias se está hablando de la prosperidad? ¿Por qué se está hablando de otras cosas y no de la resurrección? Y de la muerte. Y de la muerte. No, y se deja, y además el tema de la resurrección se le adjudica nada más a Jesús. O sea, ustedes deben creer en eso, pero no se le dice a las personas, tú también puedes resucitar. A pesar de la cita que leíamos ahorita. Exactamente, tú puedes resucitar en espíritu, en cuerpo físico, eso se toma como un misterio, y ahí enseguida nos joden. Sí, le dan un enfoque místico a la cosa, Bueno, pero... si dice jodes, por allá en Venezuela es otra cosa. Bueno, nos perjudican. Nos dañan. Nos dañan, dañan, sí, exacto. sí, porque joder en Venezuela ya es una cosa muy fea, ¿no? Un saludo para nuestros hermanos que nos escuchan desde Venezuela, ese hermoso país que contiene un designio de la fuerza. Así entonces, me llama también la atención en esto, muchachos y estimados oyentes, que dice Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Entonces mire la batalla que dice tener Pablo para el proceso de la resurrección. En Éfeso. Éfeso. ¿Y qué es Éfeso? La primera iglesia. La primera iglesia o logosol, el primer chakra, Sí. que contiene el tema de la sexualidad. Entonces ahí él dice ahí en el símbolo que ya está cifrado ante ustedes, que si como hombre batallé en Éfeso, o sea, la batalla está allí Contra bestias. contra fieras. ¿Y cuáles son las fieras? Ahora, ¿será que nosotros no vivimos o no sufrimos esa batalla también? Pues la humanidad. Ahí en Éfeso, ¿no? Día a día. La humanidad en general está desequilibrada en ese. Y en sí ese que hay primer fieras, oíste, bastante bastante. fieras. Monstruos. No, y horribles monstruos. Sí, señor. Y además que vivimos en un sistema que nos los vive recordando a cada segundo. Sí, bombardeando nuestros sentidos. Exactamente. Nos bombardean con la televisión, La con música. la publicidad, Con la ropa. Sí, con las uno sale a las modas. calles y bueno, es una sociedad muy sensual. Entonces esa es la batalla. Esa es la batalla. Dominar allí en ese primer chakra para que la resurrección comience. Entonces aquí hay otro dato. El principio de la resurrección, ya hemos hablado mucho del tema de no perder la conciencia en el túnel, que se puede tomar desde el momento de la muerte como tal, como le sucedió a este señor Berkeley que hablábamos ahorita. Voy a corregir, creo que dije mal el apellido, bueno, ya lo quité. Bueno, el tema de también la representación simbólica en el espíritu de estos símbolos que se dejaron hace mucho tiempo para vivir, para resucitar. Y ahora, de que pues si todo eso es mentira, yo siempre he dicho, si todo esto es cuento chino, hombre, cada uno de nosotros hagamos lo que pues se nos plazca, Queramos, claro. porque no hay nada que hacer. Entonces el objetivo de esta humanidad sería nacer, crecer, reproducirse, pachanguear todo lo que haya que pachanguear, morir. que hay Y que morir. morir. Bueno, de todas formas, esa es la realidad que enfoca Claro. el ser humano a la vida Eso actual. es lo que Eso. pues la humanidad vive, ¿no? Eso que toca de describir, esos pasos. Como A dice eso una estamos canción, regidos nosotros. como dice una canción de un artista muy popular en Colombia, Diomedes Díaz,
parranda, ron y mujer en vallenato, sí, ¿no? sí. Sí, sí. En ritmo vallenato, o como dicen allá en ritmo de ranchera, nadie es eterno En en el el mundo. ¿Sí? Entonces, hay otra parte donde se nos dice que no caigamos, no nos dejemos engañar por pequeñas sutilezas conforme a la tradición de los hombres. ¿Y cuál es la tradición de los hombres? No creer en esa vida después de la muerte. No, y además que se nos ha metido en el pensamiento, bueno, todo el mundo nos lo recuerda, nuestra familia, nuestros amigos, de que solo tenemos una vida y hay que disfrutarla, hay que hacer de todo. Sí. Lo que debamos experimentar en la vida, eso es lo que tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo repetitivamente. Muy para bien. gozar. Y yo pienso que pues hemos desarrollado el tema. Pero fíjense que lo que estaban hablando ustedes tiene asidero en que eso mismo que nos están enseñando las religiones, ellos nos dicen, bueno, como la vida se va a acabar, gócensela. Sí, y hay muchos que van a pecar, pero entonces fíjense ustedes la Semana Santa, cómo viene pegadito a los carnavales. Ah, no. Ya ustedes pecaron, hicieron lo que hicieron, pero vengan, empaten, cómo no, vengan acá, se les ofrece una Miércoles de salvación. ceniza, ¿no? Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, ¿verdad? Pero entonces sigue siendo la resurrección de uno solo. Entonces me llama la atención cómo en el Antiguo Testamento, o cómo ellos se han valido de ese Antiguo Testamento también para ratificar de que la resurrección es imposible para los seres humanos, más es posible para uno solo, que es un Dios, y el Dios es Yahvé. Entonces, encontramos en Primera de Samuel que Yahvé dice, Yahvé da muerte y vida, hace bajar al Seol y retornar. Igualmente hay otra en Deuteronomio que dice, ved ahora que yo, solo yo, y que no hay otro Dios junto a mí, yo doy la muerte y doy la vida, hiero yo y sano yo mismo, y no hay quien quede libre de mi mano. Entonces, ese es Yahvé, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento. Es Yahvé, correcto. El Dios, el que Dios no de los es. judíos, el Dios de los judíos. El Dios que lo es. Me llama curiosidad, tengo curiosidad en lo que acabas de decir cuando dice que yo doy la muerte, es un Dios que da la muerte. Imagínense. Sabemos que el Dios universal es un Dios de vida, que es el verbo. Yo soy la vida, la verdad, quien viene a mí. Bueno, ahora, yo digo, si eso está así en el Antiguo Testamento y nos manifiestan de que solamente uno puede encarnar esas dos cosas, es decir, las llaves del Hades, pero también la llave de la vida, ¿cómo se contradice eso grandemente con lo que nos enseña el Cristo? Y encontramos entonces de dónde están bebiendo estas doctrinas. ¿De dónde están viviendo las religiones? ¿De dónde está viviendo las políticas, la filosofía? ¿Y qué es lo que lo que nos están enseñando? Y lo que nosotros estamos permitiendo dentro de nuestra propia muerte, que nos enseñen, que nos adoctrinen, que nos creen en pensamiento y lo tomamos como verdad. Entonces es allí que la resurrección está entonces en salir para vencer. ¿Cómo así? Salir de la podredumbre, de la muerte, ¿para qué? Para resucitar en verdad. Vea, ahí está muy claro lo que nos quiere expresar nuestra compañera Sonia Silva. Muy bien, estimados oyentes, hemos llegado así ya a la conclusión de esta investigación que hemos puesto en su consideración para que la analice, para que la reflexione, para que usted la complemente, para que se dé usted la oportunidad de ir más allá de lo que pues nos quisieron imponer desde hace mucho tiempo. Ese es descubriendo aquellas cosas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estén muy atentos porque en las próximas emisiones estaremos hablando de otros misterios. Esos misterios que nos dijeron que ahí no había nada que hacer, que eso déjelo quieto, deje ahí. Como el tema también de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Vamos con ese misterio la próxima, ¿les parece? Claro que sí. Vamos con todo. Así que los invitamos a escuchar este diferido el próximo martes cuando sean las 10 de la mañana, hora de Colombia. Y el miércoles a las 9 de la noche, hora de Colombia también. Y el próximo sábado, a partir de las 4 de la tarde, estaremos con otro tema de estos bastante candentes, ¿no? Acá estaremos nuevamente el sábado. Salim, aquí se le cruzaron los cables a Salim.
Muy bien, estimados oyentes, nos despedimos de Albeiro, de Grelis, de Gerardo, de Cindy. Acá llega más mensajes de Gerardo. Dice, se ríe, Gerardo dice, sí, bastante fuerte. No es una palabra muy sensata acá en Venezuela. Bueno, ya aprendí algo. Ya aprendió algo. Salín dice, muchas gracias por todo, panas. Siempre es un placer escucharles. Hombre, Gerardo, qué chévere tenerte siempre ahí muy atento a la radio. No vuelvas a decir eso, Salín. Chao, que estés muy bien. Ahora descubriendo. me dice qué significa. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.